la bendición de acercarse a Dios. Y a lo mejor todos los que estamos acá, hermano, de alguna manera tenemos la intención de acercarnos a Dios. Por eso estamos acá. Y la mayoría también de los que nos sintonizan a través de las plataformas y de los que buscan al Señor hoy, este día domingo, muchas personas se acercaron a un templo de cualquier denominación y el objetivo es acercarse a Dios. La pregunta es, y que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, ¿qué tan cerca considera usted que está en su relación con Dios? Y dejo un espacio para que podamos pensar, ¿qué tan cerca considera usted, o sea, su vida, que está en esa relación con Dios? Y si los momentos que estamos viviendo en la vida, cualquiera que sea, ya sean adversidades, problemas o también abundancia o comodidad, si el estado en el cual estamos nosotros en nuestra vida nos ha acercado más a Dios o nos ha alejado. Son preguntas que a veces debemos contestarlas si es que está el deseo de poder acercarnos a Dios. Pero para poder experimentar, hermano, la gracia, la misericordia, la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, es necesario que nosotros nos acerquemos a Él, pero de la manera que Él espera que nosotros nos acerquemos. Yo quiero que vayamos a este pasaje de la Escritura que se encuentra allí en Santiago, capítulo 4, y vamos a leer estos versículos del 6 al 10. Cuando lo tengan me contestan con un amén para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que pueda darnos la capacidad de poder entender la verdad revelada, para nosotros poder obedecerla y saber recibir lo que tú has preparado ya para cada uno de tus hijos. Porque sin duda tú tienes planes de bien y no de mal. Gracias te damos por esta libertad que tenemos de tener las Escrituras en nuestras manos y con libertad poderlas leer. Bendícela y hoy podamos sacar el provecho de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una de los versos que encontramos allí. Y es una promesa, hermano, muy alentadora, maravillosa. A primera vista parece que fuéramos nosotros quienes iniciamos esta relación. Porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero en realidad es Dios que ha tomado la iniciativa de esa relación. Porque Él, desde el principio, Él mandó a su Hijo al mundo para poder buscar y salvar lo que se había perdido.
Pero ¿por qué el apóstol Santiago aquí presenta ese acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Si Él nos buscó primero, ¿por qué nosotros tenemos que andarle buscando o acercándonos a Él? En realidad es que Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Todos hoy decidimos venir acá por voluntad propia. Estamos acá porque queremos saber de Dios. Aunque Dios siempre ha estado con los brazos abiertos, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, dice su palabra. Y Él ha estado desde el principio, hermano, y Él fue el que nos eligió primero a nosotros. Dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, esta porción de la palabra nos da a conocer que ya Dios, Él nos ha elegido y nos ha elegido para bendecirnos. Usted y yo, todos los que estamos acá, Él quiere bendecirnos. Pero para poder recibir la bendición de Dios, debemos acercarnos a la manera que Él quiere. Muchos de nosotros quizás hemos hecho nuestro propio método, argumento, y la sociedad religiosa se ha encargado también de establecer normas, formas para poder acercar al individuo a Dios. Pero Dios revela en su palabra que hay una sola forma como Dios espera que nos acerquemos a Él. Yo quiero llevarle a 3 puntos de la manera como Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. Porque la única manera en que podamos nosotros sentir ese acercamiento de Dios es que nos podamos nosotros acercar con esa actitud que Él espera. Y primero es la humillación y el quebrantamiento. Por eso en el último versículo que leímos allí, el 9, dice: afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Yo sé que en otros pasajes o el salmista a veces dice que nuestra tristeza se vuelva en gozo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la manera como podemos acercarnos a Dios, la actitud que debe haber en nosotros para podernos acercar. Primeramente, hermanos, tiene que haber una humillación y un quebrantamiento. Y esto no se trata simplemente de una tristeza o un dolor, sino de un estado de rendimiento. Por lo que decía, del libre albedrío, o las decisiones o la voluntad que nosotros tenemos, Dios las respeta. Dios habla, llama, y está ahí para que nosotros podamos ir y tomar las bendiciones, pero debemos ir nosotros con un corazón quebrantado, humillado delante de su presencia, donde podamos nosotros reconocer nuestra propia incapacidad, debilidad, porque nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Nosotros hemos leído una y otra vez este versículo, que mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hay humillación y quebrantamiento, es reconocer que solo hay un medio a través del cual podemos acercarnos a Dios. Como dije al principio, hay mucha gente que lo está haciendo de la manera como entiende. Algunos con prácticas, algunos con acciones, con sacrificio, esperando acercarse a Dios, y otros buscando otros medios para poder llegar a acercarse a Dios. Pero la única manera es de la manera que Dios ha establecido, y la humillación y el quebrantamiento es reconocer que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Por la fe. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe es creer en el medio, en el
que Dios ha puesto para poder llegar a Él, que es Jesucristo, y solamente puede venir a través del quebrantamiento. Este quebrantamiento es cuando uno está más dispuesto a poder recibir el perdón y la sanidad que Dios ofrece. Mientras uno no reconozca, hermano, nuestra debilidad, nuestra impotencia en cuanto a buscar a Dios por nuestros propios medios, siempre vamos a estar lejos de Dios. Aunque estemos en un lugar donde se predica la presencia de Dios, aquí estamos en un lugar, pero depende de la actitud del corazón de cada uno de nosotros, qué tan cerca tú te sientes o experimentes la presencia de Dios. Algunos adoramos a Dios porque lo hemos experimentado y sabemos todo lo que Él ha proporcionado, y algunos nos pueden decir que estamos locos, fanáticos. Pero lo que pasa es que dependiendo de la dimensión de la bendición que hemos recibido, así es nuestro agradecimiento, hermano. Cuando has recibido algo de Dios, no importa qué es lo que la gente diga, pero cuando tú has experimentado algo sobrenatural que ha cambiado tu ser completo, no hay razón por la cual estar callado y declarar que el Dios que sirve, al Dios con el cual sientes esa presencia dentro de ti, es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Por eso es que le alabamos, por eso es que le adoramos y bendecimos su nombre. Pero llegó un momento para acercarnos a Él que tuvo que ver con la humillación y el quebrantamiento. Cuando hay esa actitud, entonces reconoces que hay algo que solamente Él puede hacer, y es quitar la barrera para poder tener esa cercanía. Dice ahí, acercaos, decía el pasaje, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La razón es que a veces tenemos una actitud propia, queriéndonos acercar a Dios, pero a veces le damos la espalda. Ya quiero acercarme, pero no quiero hacer lo que Él dice. Decir, Señor, aquí estoy, el Señor allá, yo acá, y haciéndolo todo a mi manera, como yo creo, como me lo han dicho, como me lo han enseñado. La religión se ha encargado de podernos enseñar dogmas, prácticas, pero la palabra, hermano, es una verdad que no cambia, y de esa es la que hablamos. Esa verdad que nos hace libre de todo concepto humano, y nos lleva a un razonamiento de una actitud que mientras no haya quebrantamiento y humillación, usted puede tener el deseo, usted puede querer acercarse a Dios y sentir esa presencia, pero no la va a experimentar, porque solamente a través del quebrantamiento, de ver que tengo una necesidad de un Salvador y poderle decir, Señor, sálvame, Señor, ven a mi vida, me arrepiento, hasta entonces Él se acercará a nosotros. Pero el principio es la humillación. Una vez nos hemos humillado, debe haber una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento es una acción que tiene que ver con abandonar la actitud que teníamos, que desobedece lo que Dios dice en su palabra. A veces en la práctica de buscar a Dios confundimos el término de arrepentimiento con otras acciones, y una de ellas a veces es el remordimiento. Nos sentimos mal porque hemos hecho cosas malas, y a veces venimos con un remordimiento delante de Dios. Y a veces ese remordimiento nos hace decirle a Dios, y algunos creen que por hablarle suavecito a Dios o por llorar va a haber cercanía de Dios. Pero remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal, te hace culpable. El arrepentimiento
es la acción de no volver a hacer aquello que te causó esa separación entre Dios y nosotros. Por eso hay personas que conocen de Dios, quieren acercarse y están semana tras semana con la misma culpa. Pasan delante y le piden al Señor que se sienten mal, pero no se arrepienten. Vuelvo y repito, el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón que nos lleva a alejarnos del pecado. Ese es arrepentimiento. Por eso es que usted va a ver que todo el llamado de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, Él siempre llamó al arrepentimiento. Usted va a ver que Él sanaba a los enfermos y le decía: arrepiéntase, no peques más. Arrepienta. El llamado siempre de los apóstoles al principio de la iglesia fue: arrepiéntase. Ese es el evangelio, esa es la buena nueva, arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, si no hay humillación y arrepentimiento, no va a haber bendición. A veces pensamos que Dios no nos contesta las oraciones o que Dios no nos escucha, pero lo que Dios anda buscando es que nos acerquemos de la manera que Él quiere. Porque cuando hay humillación y quebrantamiento, nos va a llevar al arrepentimiento, porque reconoce en la humillación y el quebrantamiento, uno reconoce que le ha faltado a Dios. Cuando le faltas y miras que tienes algo que te impide acercarte más a Dios, entonces te arrepientes. A eso hemos sido llamados. Cuando hablamos de la conversión de una persona, es eso, que se arrepiente de todos los pecados. Y a muchos a veces ahora en día no les gusta hablar de esto, pero esas son las buenas nuevas, hermano. Yo tengo que hablar de esto porque es la única manera que tú puedes acercarte a Dios. El pecado viene a formar una barrera entre nosotros y Dios. Yo puedo estar acá clamando a Dios, pero si no me arrepiento de mis pecados, no los confieso delante de Dios, esa barrera va a estar allí. Y el único que la puede quitar es Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra de Dios, en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Por eso es que llamamos a la persona a que tenga ese acercamiento, se humille delante de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: consumado es, está hecho. Aquella culpa que había por el pecado, yo la he pagado. Y eso es lo que hace, hermano, que esa barrera desaparezca. Muchas personas a veces que asisten a las congregaciones salen decepcionados porque no vieron la presencia de Dios, o no la sintieron, o no experimentaron esa cercanía, porque no dieron los pasos o no les enseñaron de tal manera como debe ser. Muchos ahora buscan donde le hablen de la manera que puedan sentirse cómodos. Dios sí nos recibe tal y como nosotros venimos. Pero para acercarme a Él, Él te recibe como está, pero tengo que tener esta actitud. Tengo que reconocer que Él es el único que puede cambiar. Porque tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y hay una parte en nuestra estructura que solamente la puede llenar la presencia de Dios. Y mientras tú y yo no nos acerquemos en humillación, quebrantamiento y arrepentimiento, ese vacío siempre va a estar ahí. Por eso hay personas que no se sienten satisfechas con su vida, aunque tengan todo el dinero del mundo, aunque tengan el poder, la fama. No se sienten satisfechas y andan buscando, porque hay una cosa que solamente la puede llenar: la presencia del Señor. Y esa presencia llega cuando nos acercamos a Él.
Por eso cuando dice el apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero vuelvo y insisto en esto, que estas actitudes debe de ser como Dios dice, no como yo creo, no como me han enseñado, sino como lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando hay arrepentimiento, y no estoy diciendo que no vamos a volver a pecar, porque estamos en esta naturaleza que la tentación siempre va a estar latente allí provocándonos. Pero una vez yo sé que he fallado, yo tengo que arrepentirme. Y ese arrepentimiento tiene que decir que no vuelvo a hacer la falta por la cual ya me arrepentí. Y si no, y si la sigo haciendo, es que no hubo arrepentimiento, sino hubo un remordimiento a lo mejor. Como quizás nosotros decimos cargo de conciencia. ¿Han oído ese término? Dice, siento cargo de conciencia. Eso no más sentirse culpable, hermano. Pero eso no alivia o no quita la barrera que se pone con el pecado. Porque siempre que cometemos pecado hay una barrera en la relación con Dios, hermano. El pecado es separación de Dios y nosotros. Por lo tanto, tiene que haber arrepentimiento. Nuestra vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento para poder estar en paz con Dios y poder sentir esa presencia. Cuando tú llegas a un lugar donde se adora a Dios y tú estás bien con Dios, te vas a conectar inmediatamente. ¿De quién depende eso? De ti y de mí. A veces uno quiere culpar a los demás y a veces decimos, hermano, hoy la alabanza no estuvo tan buena. No, la adoración no cantaron los cantos que a mí me gustan. Es más, ni me lo sabía. Pero la adoración, hermano, tiene que ver con exaltar la alabanza, con exaltar la grandeza del poder de Dios. Y la adoración es nuestro sentimiento hacia Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo sientes cerca o lo sientes lejos? Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos cercanos que no les aburre estar todo el tiempo con ellos. Hablan y aunque hablen de lo mismo, están allí y vuelven y la plática se la... ¿cómo pasó el tiempo? Ni nos dimos cuenta. Cuando hemos experimentado la presencia de Dios tan cercana, te deleitas tanto, hermano, que quieres estar allí. Quieres estar ahí porque te llena todo vacío, te llena toda ansiedad, todo lo que te preocupa, tú te descargas en Él porque hay algo sobrenatural que hace la presencia de Dios, que te hace sentir bien. ¿Sabe que yo soy muy callado? Pero cuando me recuerdo las cosas que el Señor ha hecho y los momentos donde he experimentado la presencia del Señor, no me puedo quedar callado, hermano. No puedo decirlo de una voz suave y no es que esté enojado, sino que me recuerdo esa presencia. Yo digo, no, eso no lo cambio por nada, porque sabe que hay algo que te hace sentir seguro, te hace sentir confiado y sobre todo, hermano, que hay una eternidad esperándonos, que si yo estoy conectado con el Señor, el día que me muera voy a la presencia del Señor, donde Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, también yo esté. Y tú y yo y tú también vas a pasar a esa eternidad. Y espero que estés haciendo viaje para allá, hermano. Porque también hay un lugar que cuando uno ha rechazado el favor de Dios, hay un lugar donde está destinado para aquellos que no han querido tener una relación con Dios. Si usted lee el último libro de Apocalipsis, hay una párrafo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde todos vamos a dar cuenta a Dios. Digo, los que no hayan aceptado el mensaje de salvación. Y allá no va a haber cambio, hermano. Allá no va a haber chance de decirle al Señor, ahora sí, Señor, porque hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decirle al Señor,
reconozco que te necesito. Porque ese día vendrá, hermano. Ese día vendrá. Y es mi deber, mi responsabilidad decirte una verdad que está revelada para toda la creación de Dios, porque Él nos creó con propósito, para alabanza y la gloria de su nombre. El pecado vino a distorsionar, a desviarnos, a tener nuestros propios conceptos, pero hay una realidad que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Dios, y de la decisión que hayamos tomado hoy mientras estamos en vida es la que va a contar allá. Dice la palabra de Dios: está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. ¿Cuál juicio? Ese juicio donde lo vamos a ver entonces a Él como juez. Hoy lo podemos experimentar como abogado. Él está hablándote a veces a través de un mensaje, a través de su palabra, y te dice: ven, acércate a mí. Y es para que Él se acerque a ti. Pero para eso tiene que haber humillación o quebrantamiento y arrepentimiento. Una vez tomamos acción para acercarnos de esa manera a Dios, tú vas a experimentar la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces viene esa presencia que es el Espíritu Santo y te sella. Entra en tu corazón, en tu vida. Y hasta que no demos esos pasos, no la puedes experimentar. Siempre vas a conocer de Dios como de lejos, aunque estés tan cerca donde está su presencia. Pero solo falta o nos separa una decisión de quebrantamiento, arrepentimiento, para luego poder vivir una vida de sumisión. Cuando hablamos de sumisión, estoy hablando acerca de obediencia. Obediencia a lo que Él dice en su palabra. ¿Quién nos ayuda a eso? El Espíritu Santo. Muchos de nosotros, antes de tener este encuentro con el Señor de esta manera personal, antes que nos acercáramos, yo sé que la mayoría tratamos de agradar a Dios. ¿Alguno lo hizo antes de tener el encuentro con Dios? Yo trataba. Yo decía: yo soy bueno. De hecho, yo tenía mucha argumento. Yo decía: yo no he practicado ningún vicio. Yo no he tomado, yo no he fumado, yo no he hecho drogas, yo no he matado a nadie, no le hago mal a nadie. Pero tenía una barrera que me separaba de Dios, y era el orgullo. Mientras no haya humillación y quebrantamiento y una necesidad de saber que necesito un Salvador, estoy en la misma condición que cualquier otro que haya hecho otra práctica de vicio. Porque dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y eso es lo que hace esa diferencia. Que uno quiere agradar a Dios con sus propios méritos, esfuerzos, pero la relación con Dios es por gracia, por regalo de Dios. Por eso cuando leíamos al principio de la porción dice: pero Él da mayor gracia, mayor regalo. Por eso dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Da gracia. Y no es esta palabra de gracia aquí, no es que decir: oh, gracias porque se humilló. No, la gracia es un regalo, un favor de Dios, de darte lo que Él tiene para poder llenar tu vida y te puedas sentir en plenitud. Te quita el pecado, y esa gracia que Él deposita es que nos transforma, es que nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y entonces somos testigos de Él. Pero al hablar de
Sumisión es una rendición de nuestra voluntad completa. De ya no hacer lo que yo creo, sino lo que Él dice. Cuando obedecemos y aceptamos la voluntad de Dios, en lugar de aferrarnos a nuestros propios deseos y planes, entonces que estamos bien cerca de Dios. Tan cerca, hermano, tan cerca, que no tenemos que pedirle lo que necesitamos. Porque Él sabe de lo que tú necesitas. Él sabe bien, porque te has acercado a Él. Si necesitas cualquier necesidad, podemos enumerarla y pasar mucho tiempo acá, pero Dios sabe cada una. Si uno está confundido, la palabra viene a darte claridad. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay muchas personas buscando de Dios, pero están atrapadas en sus propios conceptos. No, yo busco a Dios porque yo creo que así. Y no va a suceder nada. Dios sigue esperando a que todos procedamos al arrepentimiento y al orden que Él ha establecido. Nada va a cambiar, al menos que nosotros le obedezcamos a Él. Cuando nos acercamos a Dios con esa actitud, hermano, Él nos mostrará el perdón, lo vas a experimentar, su amor, su fidelidad. Aquellos que hemos tenido la experiencia de el nuevo nacimiento, de la conversión, yo sé que muchos de nosotros no sabemos ni cómo explicarlo, pero pasó algo sobrenatural. Yo me recuerdo cuando yo me convertí hace ya 30 años. Yo les decía testificando: me siento bofito, y con las mismas libras, hermano. Pero internamente te da una libertad de poder saber que aquello que te podía acusar, de aquello malo que había, sientes una paz porque sabes que no hay ninguna condenación, porque la palabra de Dios dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estás en el Espíritu, tú puedes hablar de lo que sea y sabes que la presencia de Dios está allí. Tú necesitas algo, nomás le clamas a Él y Él te lo va a dar en el tiempo que te va a ser de beneficio para tu vida. Esa plenitud de vida, hermano, es la que yo te hablo. De esa relación es la que yo te estoy hablando, que debes acercarte a Dios si quieres experimentarla. Si no la has experimentado, hermano, yo te invito: acércate de la manera que Él espera que nos acerquemos. Y entonces veremos algo sobrenatural. Si ahora yo estoy acá diciéndote y testificando de esto, es porque he visto la mano de Dios, su bendición, su amor, su fidelidad. En momentos cuando tú piensas que ¿dónde está Dios? Y Él siempre está allí. Siempre llega a tiempo. Nunca ha fallado. Aunque uno le da la espalda, Él siempre está allí porque Él es fiel, hermano. Él está allí para socorrerte. Cuando quizás ya uno dice: ya no puedo, aquí es lo último. Dios siempre está allí para tenderte la mano y mostrarte que Él está en control. Por eso es que no me canso de hablar de su palabra y poder llevar a aquellos que quieren tener una cercanía con Dios. Búscalo de esa manera. Búscalo de esa manera donde pruébalo. Prueba a Dios de esa manera y después me cuentas. Porque la duda es la que nos atormenta a veces. No, ¿será verdad lo que estaba diciendo el pastor allí? Y esa duda debilita nuestra fe.
Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que usted está aquí en este lugar porque quiere acercarse a Dios, hermano. Pero a lo mejor lo está haciendo de una manera no como a Dios le agrada. Y a lo mejor no es por que usted no quiera, sino por falta de conocimiento. La Biblia dice, la palabra dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Muchas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, hermano, a veces las estamos perdiendo o no las estamos experimentando porque no nos hemos acercado de la manera que Él espera. Porque cuando nosotros nos acercamos de esta manera, dice, mire lo que dice el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.